Bienvenido, soy el maestro Alejandro Minero. La educación es la solución. Hoy veremos muy bien, vamos a revisar un poquito cómo se trabaja este asunto de las capas de la clase que vimos al principio de la semana. Te pedí que pudieras idear un layout, idear una estructura de cómo se van a presentar las capas. Bien, y yo quiero utilizar este layout que va a tener, mira, el encabezado, esta es una de las capas, va a tener la sección para el mapa, va a tener una sección al centro, como ya habíamos platicado, que puede haber una sección al centro, y esta sección del centro va a estar dividido en dos, va a tener el panel de la derecha y el panel principal. También va a tener una capa hasta el final, que sea la capa del pie. Aquí había olvidado colocar el comentario para que veas básicamente cómo se ve esta página web sin el CSS, ¿no? Así se ve, va a estar el encabezado, va a estar el mapa, la capa derecha, la capa principal y el pie. Fíjate por favor que no aparece la parte de el texto del centro, la capa del centro. Te lo vuelvo a mostrar. Aquí hay una capa de centro, pero no aparece porque no tenemos ningún párrafo o algún contenido que se pueda ver en la página web en esta capa. O sea, solo para esa capa. Dentro de esta capa llamada centro están dos capas más, la capa panel derecha y la capa principal, cada una de ellas con un párrafo y entonces sí se puede ver. Ok, ahora lo que yo estoy haciendo aquí es colocar un estilo en el CSS para que ya podamos colorear esas capas y entonces poder revisar cómo se están viendo estas capas. Acuérdate que para poder utilizar los estilos, te recomiendo mucho que veas el video anterior, el de introducción a CSS. Nos dice que pues vamos a tener el identificador o el selector hashtag o numeral o gato, siempre y cuando en el HTML tengamos una etiqueta con el argumento ID de identificador o ID en inglés y que tengamos una palabra escrita entre comillas. Esa palabra escrita entre comillas se aplicará justamente a lo que tengamos de este lado, ¿sale? Como te das cuenta, en este archivo CSS, que lo estás viendo casi completo aquí, son 24 líneas, no aparece la palabra encabezado. Entonces, a esta capa por el momento no se le va a aplicar nada. Tampoco va a aplicarse algo a mapa porque en el archivo CSS no hay ninguna definición de estilo para esos dos, ¿sale? ¿Quiénes sí tienen? Pues tiene centro, panel derecha y principal. Vamos a revisar. Nuevamente me voy a estilos. Está centro, panel derecha y principal. Ok. Sé que a lo mejor te está distrayendo un poquito estos comentarios que están en color verde. Voy a utilizarlos. Quiero que los dejes ahorita por el momento así deja, no preguntes tanto. Solamente observa qué es lo que va a pasar. En uno de los videos, más bien en el video anterior, ya vimos cómo trabajar con los bordes y hoy vamos a revisar nuevamente cómo trabajar con los bordes. La capa del centro, es decir, la capa que va a contener la información de la zona principal va a estar en color azul. La capa del panel derecha, digamos donde podríamos poner como un mini menú, va a estar en color verde y la capa principal, que es donde voy a tener toda mi información, va a tener el color rojo. Ok, entonces guardamos los cambios que hayamos hecho en los dos archivos, vamos al navegador y recargamos la página o actualizamos y aquí está, mira, ya aparece un borde azul en la capa del centro. Nuevamente observa que no hay palabra que diga centro. Aparece el verde para la sección derecha, el panel de la derecha y aparece el color rojo para lo que sería la capa principal. Ahora, en este sentido, es bien importante que tú y yo podamos entender que lo que dice derecha debería estar en esta zona, en la zona derecha, pero no está. Y ahorita justamente vamos a ver cómo hacemos ese cambio. Entonces, hasta aquí, espero que no haya dudas. Si hay dudas, por favor, pausa el video, regrésalo y revisa, ¿sale? Ok. Vamos a esta parte de los estilos. ¿Cómo le vamos a hacer para que esté a la derecha? Vamos a utilizar esta propiedad que es float right. Le estamos diciendo, va a estar esta capa, la capa panel derecha,
va a estar flotando, por así decirlo, en la zona derecha. Eso nos va a permitir colocar las dos capas, tanto la capa principal, esta capa principal, como la capa panel derecha, ubicadas a la misma posición horizontal, ¿sale? Esas capas están dentro de la capa centro. Entonces nos va a mostrar las dos capas dentro de la misma capa centro. Vamos a revisar. Guardamos, pasamos al navegador y actualizamos. Y ahí está, mira, ya está en la capa azul, o sea, que es la capa del centro, está en la zona izquierda la capa principal y en la parte derecha lo que sería la capa que nosotros hemos llamado como panel derecha, ¿sale? Eso es lo primero que tienes que hacer. Volvemos a ver el código. Lo único que agregamos fue esta línea, float right. Ok, ¿qué pasa si le pones otra cosa? ¿Qué tal que le pones left? Pues es evidente, creo, que es lo que va a pasar. Se va a estar en el lado izquierdo, no lo queremos ahí, lo queremos en la derecha, entonces le ponemos aquí derecha, ¿sale? Right. Acuérdate que si estás utilizando Visual Studio Code, te ayuda un montón con esta parte de autocompletar el código. Entonces, de verdad te recomiendo mucho que utilices Visual Studio Code. Si no tienes Visual Studio Code, cualquier editor de código te sirve, ¿sale? Y te va a ayudar. Ok. Bien, la siguiente parte, ¿cómo vamos a ponerle el color a las capas? Como ya viste en la guía de referencia, con la propiedad background-color, ¿sale? Background menos color y le ponemos el color que queramos. Yo le estoy poniendo un color verde porque pues el borde es verde. Guardamos los cambios, nos vamos para acá, actualizamos y ahí está. Ya no solo el borde es verde, sino que todo el contenido es verde. Todo el fondo de esa capa es verde. Excelente. Ya logramos estas dos primeras partes. Hasta aquí, básicamente ya estás aprendiendo cómo crear múltiples capas dentro de una capa. Sin embargo, para poder hacer un layout completo, necesitamos establecer medidas en las capas. Entonces, quiero mostrarte cómo establecer medidas en las capas. Vamos a comenzar con la capa del centro. Voy a ponerle, voy a escribir, o más bien vamos a quitar los comentarios y vamos a decir que la altura de la capa de centro va a ser un 30% de la ventana y la anchura va a ser el 100% de la ventana. Voy a guardarlo, te lo voy a mostrar y ahorita vas a entender por qué por ciento y cómo es que funciona esto. Cuando yo actualizo, aquí hay cosas que cambiaron. ¿Por qué principal ya no está grande? ¿Por qué, pues más bien, por qué se incrementó el tamaño de la capa centro? ¿Por qué no se incrementó el tamaño de la capa principal ni de la capa derecha? Bueno, no se incrementaron porque yo establecí en este momento las propiedades de altura y anchura. La altura es del 30% y la anchura es del 100%. Ahora, ¿por qué le puse por ciento? Quiero que observes qué pasa si yo redimensiono mi ventana del navegador. La capa principal no se está moviendo de tamaño, ni el panel derecha, pero la que sí está cambiando de tamaño es la capa que nosotros le llamamos centro, porque está ocupando el 30% del tamaño de mi ventana. Y eso es bien importante que lo comprendas. Es el 30% del tamaño de mi ventana hasta cierto punto, claro, por supuesto, mira. Aquí ya no alcanzamos a verlo, pero ahí todavía sigue siendo el 30%. Ahí está. Ahora, le dijimos que el ancho, el width, era del 100%, por lo tanto, va a ocupar el ancho completo de mi ventana hasta cierto punto, hasta donde me permita redimensionar mi navegador. Quiero que observes que el panel derecha, ese no está cambiando de tamaño, se ajusta automáticamente principal, pero no cambia de tamaño derecha, ¿sale? Ok, ahora, eso nos va a servir a nosotros para poder establecer algunas otras cuestiones. ¿Qué tal que no queremos que sea el 30% de toda la ventana? ¿Qué tal que queremos específicamente que tenga 200 píxeles de alto? Lo puedes hacer. Y queremos que tenga 150 píxeles de ancho. Ok. Aunque esto es completamente fuera de lo común, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sale? Actualizamos y ahí está. 200 por 150. Ahora, fíjate que este tamaño no va a moverse si yo muevo
el tamaño de la ventana. Ese tamaño va a mantenerse porque yo le dije que va a tener exactamente esas medidas. 200 píxeles de altura y 150 píxeles de ancho. ¿Qué tal que lo cambiamos por algo muy pequeñito? 20 píxeles de altura. Y entonces fíjate qué va a pasar. Pues ahí está, muy pequeñito, 20 píxeles. ¿Sale? Ok. Entonces yo por eso recomiendo más lo que sería el 30% porque así se va a ir ajustando. Pero tú te darás cuenta con el paso del tiempo que habrá capas que sí pueden utilizar porcentaje y habrá capas que no van a utilizar porcentaje. Es decir, que tienen que quedarse en tamaño fijo. Por ejemplo, un encabezado. El área del encabezado no debería cambiar de tamaño si tú redimensionas tu ventana. Pero el espacio para el contenido, que es justamente la capa que estamos modificando ahorita, la capa del centro, esa sí podría modificarse. ¿Sale? Ok, ahora yo voy a volver a mi ejemplo original, 30% y 100%, guardamos, revisamos acá, actualizamos, ahí está. Ahora, ¿qué pasa con las capas que están dentro del centro? O sea, lo que sería la capa principal y la capa derecha. Para que se puedan ajustar, pues tendríamos que modificarlo, ¿sale? Yo voy a hacer que el panel derecho sea el primero en modificarse y dice altura del 90%. Oye, profe, pero ¿por qué dice 90% si lo más alto que tienes es el 30%? Ok, ese 30%, acuérdate que la capa centro, voy a ir a mi HTML, la capa centro está en este nivel, en el nivel del body. Por lo tanto, está ocupando el 30% de lo que sería el body, o sea, de la página completa. Pero el panel derecha está dentro de la capa centro. Acuérdate que todo el tiempo estamos hablando como de contenedores, uno dentro del otro. Entonces, el panel derecha, si yo le digo que ocupe el 90% o el 100%, lo va a ocupar, pero no del body, sino de la capa centro. Entonces, vamos a ponerlo así justamente, el 90% del body. ¿Qué pasa si utiliza el 100%? Vamos a ver qué pasa si utiliza el 100% del body. ¿Sale? Y el ancho del 20%. ¿Ok? Bien. Guardamos y nos vamos al navegador. Observa, por favor, que está ocupando sí el ancho, pero pareciera que se está saliendo. No se está saliendo en realidad, simplemente está reescribiendo o redibujando todo lo que le hemos pedido que tenga. Le dijimos que tuviera un borde, le dijimos que la capa centro tenía un borde, le dijimos que tiene un relleno. Y si te acuerdas, cuando estábamos estudiando el modelo de cajas, existe un margen que es invisible. Bueno, pues ahí estamos volándonos el margen, ¿sale? Por eso, lo recomendable es que no tengas el 100%, sino que elijas el 90%. De esa manera, aunque la capa en un principio pareciera que no está ocupando todo, no vas a tener problema porque se salga el contenido de esa zona. Hacemos algo similar con principal. Con principal hacemos el 90%. Ahora, fíjate que estoy cambiando el width por 20% y el width por 70%. 20 y 70% de la capa centro, ¿sale? Esto es bien importante que tú lo recuerdes. Ahí está. Oh, maestro, pero puede ser más. Ah, pues adelante, puedes ponerlo tanto como tú quieras. De esta manera es que tú vas a hacer todo tu layout, toda tu estructura. Vas a tener que modificar el height, el width, vas a tener que modificar la posición, vas a tener que modificar el color de relleno, el color del borde y vas a elaborar tu primer layout para tu sitio web. Espero que este video haya sido totalmente ilustrativo para tu práctica. Por favor, no olvides que tienes que guardar todo conforme a lo que ya hemos establecido. Debe existir una estructura de directorio, sitio, segunda práctica, debes tener las carpetas y debes tener todo ubicado justo en donde debe de estar ubicado. Por favor, no se te olvide que eso es muy importante y que también es parte de tu evaluación. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí dejamos este video y ya sabes que puedes ponerle pausa y regresarlo todas las veces que lo necesites. Muy bien, nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.